Bienvenidos a esta presentación de ejemplos de la unidad 7, la preposición de. A continuación vamos a ver 9 ejemplos donde podríamos, a la hora de traducir en nuestras lenguas, tener alguna complicación, ya sea de que no se entiende la preposición de, permite 2 o 3 lecturas o de pronto no suena natural. Repasando las claves acerca de la preposición de, es que en español generalmente la preposición une sustantivos, pero lo hace mostrándonos una gran diversidad de relaciones. Así que se vuelve complejo a veces cuando uno de esos sustantivos que están siendo unidos por la de expresan una acción. Así que recordemos que siempre debemos revisar el contexto para ver si podemos entender de una forma clara la preposición de y tenemos que siempre evaluar si hay 2 o 3 interpretaciones posibles y a la hora de mirar el contexto ver cuál es la intención original del autor para conservar el significado. Entonces, sin más ni más, vamos al primer ejemplo. El primer ejemplo está en Mateo 3:7. Generación de víboras. Vemos acá que está uniendo a 2 sustantivos. ¿Y qué pasa si a la hora de traducirlo en nuestras lenguas nos estorba un poco la preposición de? Bueno, la primera opción que veo posible es introducir una cláusula relativa. Entonces, decir generación que se parece a las víboras. Ahí estamos haciendo también explícita la comparación. Tenemos una forma de oración más larga, pero se conserva el significado. Lo otro es hacer explícita la comparación por medio del verbo es. Ustedes son como víboras. Esta sería otra muy buena opción. Siguiente ejemplo. Esta vez vamos a ir a Hechos capítulo 5, versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Bueno, de pronto la de aquí como de 3 horas puede no sonar natural en nuestras lenguas. Así que la primera opción que les ofrezco es decir como 3 horas más tarde. Esto de pronto podría ser más natural en nuestras lenguas. Lo otro sería decir pasadas las 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había ofrecido. Siempre la recomendación en este caso es pensar en cuáles son esas frases de tiempo que suenan más cortas, más naturales en nuestra lengua y utilizarlas para sustituir como de 3 horas. Siguiente ejemplo. Seguimos en el libro de Hechos, pero esta vez en el versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley. ¿Qué pasa si doctor de la ley no suena muy natural? Bueno, en español tenemos de pronto otro recurso. Utilizar la partícula en el locativo. Doctor en la ley. Entonces, así sustituimos la de por la en y puede que sea más natural. Sustituimos nada más una partícula por otra, pero no cambiamos el sentido. En el capítulo 5, versículo 37, en los días del censo o de el censo. Bueno, tenemos dos opciones para sustituir el de. Primero es utilizar cuando se hizo el censo. Esto de pronto sería un poco más largo, pero y estamos introduciendo el cuando, pero de pronto suena más natural en nuestras lenguas. Lo otro sería cambiar el sustantivo por el verbo. En aquellos días se censó. Entonces estamos utilizando el se censó aquí y puede que sea más natural. Otro ejemplo. Esta vez en el versículo 35 de Hechos capítulo 5. Le anunció el evangelio de Jesús. Entonces podríamos sustituir el de por acerca. Le anunció el evangelio acerca Jesús. Lo otro sería utilizar el a. Le predicó a Jesús. Es una forma más corta, pero puede que sea más natural en nuestras lenguas. Después estamos en Hebreos capítulo 2, versículo 15. Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Aquí podríamos sustituir el de por el a. Entonces sería y librar a todos los que por temor a la muerte
estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Lo otro que podríamos hacer es cambiar el sustantivo muerte por el verbo morir y decir temor a morir y librar a todos los que por temor a morir estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Una forma un poco más corta, cambiamos la forma pero no el sentido del pasaje. En 1 Samuel 2:3, porque el Dios de todo saber es Jehová. ¿Qué opciones tendríamos para sustituir el de aquí? Bueno, el usar la cláusula relativa que todo lo sabe. El Señor es un Dios que todo lo sabe. Esta sería una buena opción. Lo otro que podríamos también hacer es un reordenamiento de la frase, unir los dos nombres del Señor y utilizar Jehová Dios todo lo sabe. Esta sería una forma más corta, pero no cambia el sentido. Otro ejemplo, Lucas capítulo 1, versículo 80. El niño crecía y se fortalecía en espíritu. Estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Entonces, de pronto, si no suena muy fácil en nuestras lenguas, podríamos utilizar el día en que se presentó al pueblo de Israel. Entonces, estamos cambiando el de por un locativo en, utilizamos el que y de pronto es más natural en nuestras lenguas. Otra forma más corta todavía sería hasta que se presentó a Israel. El niño crecía y se fortalecía en espíritu hasta que se presentó a Israel. Esto puede ser una muy buena solución. Finalmente, vamos a ir al ejemplo más complicado. 1 Juan capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor de Dios. Entonces, el amor de Dios, ¿qué consiste? ¿Significa que es el amor que Dios nos tiene o significa que es nuestro amor a Dios? En este caso, pues el de, la preposición de, pues nos puede jugar esa mala pasada de que no sabemos quién ama a quién. Entonces, ¿qué hacemos? Pues la regla del contexto siguiente. Leemos lo que sigue. Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces esto nos elimina esa ambigüedad y de las dos posibilidades acabamos de descubrir que más bien se trata de nuestro amor hacia el Señor, en que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Así que, ¿cómo podemos sustituir la preposición de en este caso? Bueno, un reordenamiento y cambiar el de por el a. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y esta es una buena solución. Otro es utilizar en. En esto consiste amar a Dios. O la versión más corta, esto es amar a Dios. Guardar sus mandatos y sus mandatos no son gravosos. Espero que este video les haya gustado y que les sea de mucha ayuda. Muchas gracias por su atención.